Buenos días, bienvenidos al cafecito de Teleuniverso Canal 29, felicitando esa actitud de paz, cultura de paz, se imparte desde la sala capitular de Esperanza Valverde, con ese espectáculo triste y dantesco que vimos hace un momentito y que está tendenciado en las redes sociales. La verdad es que ser político y ser dominicano es una mezcla ahí un poco complicada. Pero tenemos un político aquí en estudio y para compartir la paz con él, la armonía, vamos a brindarle el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. El licenciado Iván Hernández Guzmán está con nosotros. Gracias, gracias. Un hombre de paz, un hombre que sabe poner la tierra a producir. Gracias, dama, que nos puede hablar del café y sus variedades. Y sí, sobre todo el café Santo Domingo. Bueno, buenos días a todos y todas los televidentes y los radioescuchas de este programa y gracias por permitirme tener acceso a ellos. Ya. Iván, el PRM es tendencia en las redes sociales, es titular de principalía en los periódicos, en los comentarios de radio y televisión, toda vez de que está en la víspera de celebrar su convención interna para elegir a sus nuevas autoridades. Sí, el 18 de febrero próximo estamos abocados a la convención para elegir las autoridades de toda la geografía nacional. Y estamos muy contentos, primero, como fue el proceso de inscripción de militantes que se hizo. Primero, vamos a empezar por orden. Primero se hizo el pase de lista después de las elecciones de los dirigentes que quedaron en el partido, se hizo una reconfirmación de las estructuras partidarias. Eso se llamó PRECOP. Luego el PREMIL, que fue la inscripción de militantes, que se abrió también hasta diciembre, se cerró en diciembre, se llegó a un padrón de alrededor de 500.000 de inscritos en el PRM y ahora, el miércoles pasado, se terminó la inscripción para los candidatos que aspiran a cargos dirigenciales dentro del partido y el 18 será la convención y estamos muy contentos y vamos a hacer una convención como yo sé que el pueblo dominicano la aspira, una convención diáfana, transparente y que lo más importante sean las bases del partido y que el partido y las bases del partido se den cuenta el poder que tienen y que ahora ellos tienen, como decimos los dominicanos, el balón en su cancha. Ya lo que queda es que ellos elijan entre todos los buenos compañeros y compañeras que están inscritos para optar por esas candidaturas. Lo importante ahora, Iván, para legitimar todo este proceso sería que ese padrón que está fresquecito con 500.000 de militantes o miembros acudan a votar a la convención del día 18 de febrero. Claro. Porque en los partidos usted habla de grupos, de nóminas de 2 millones y cuando van a votar no aparecen ni 200.000. Bueno, entonces el PRM es un partido de 500.000 de miembros. Tendrá que demostrarlo el 18 de febrero. Exactamente, de simpatizantes es otra cosa. Cuando te hablamos de 2 millones, o entiendo que cualquier partido habla de 2 millones, me imagino que será de simpatizantes. Pero de miembros militantes dentro del partido hay alrededor de 500.000 de miembros inscritos que se acaba de inscribir, como te dije, terminó la inscripción ahora en diciembre. ¿Hay acuerdos, alianzas estratégicas? Se ha dicho de que Luis Abinader, Hipólito Mejía lograron un consenso al menos para elegir las dos cabezas del partido, presidente y secretario general. Después Hipólito Mejía negó que existiese un acuerdo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Mira, siempre hay negociaciones entre los aspirantes y es lógico que, por ejemplo, si tú y yo aspiramos a una posición y tú entiendes, y yo entiendo que tú me aventajas en la preferencia, tal vez lleguemos a un acuerdo para yo apoyarte a ti. Pero eso son cosas que pasan en todas partes, en los clubes, en los partidos, donde quiera que haya una vocación, en los gremios. Pero la muestra de que eso no es un acuerdo como tal es que hay muchos inscritos.
Tenemos, por ejemplo, a la presidencia del partido, tenemos inscrito a la compañera Yanilda Vázquez, Jesús Férez Iglesias, el propio Andrés Bautista, ahora José Ignacio Paliza, senador, no sé si se me queda alguno, pero ahí tienen las bases, una gama de personas para elegir. Ya. ¿Y a la Secretaría General? Está Leonardo Faña, está Carolina Mejía, está Jesús Vázquez, Chu, y creo que ellos. Hay gente que está cuestionando el hecho de que se formen alianzas estratégicas y de que se bajen líneas. Pero señores, la democracia es el gobierno de la mayoría. Claro, si las cabezas de ese partido, que son Luis Abinader e Hipólito Mejía, bajan líneas a sus militantes, será una forma de demostrar quién tiene más. Exactamente, y tienen una preferencia. Y ellos están en su derecho de usar esa preferencia. Ahora, como te dije al principio, las bases están ahí. Y estoy seguro que nadie dentro del partido va a obligarlo ni extorsionarlo, porque no hay forma humana de hacerlo, para que cada quien vote por quien desee. Y hay opciones porque están inscritas esas opciones. Otro precedente que se da con esto de la convención convocada por el PRM es que ustedes van a ser coherentes con su posición pública de hacer una elección con padrón cerrado. Así es. O sea, ustedes están retando a los demás partidos a que hagan sus convenciones también con padrón cerrado. Así es. Y estamos predicando con el ejemplo, que es lo importante y es lo que yo siempre he dicho que debemos hacer. Nosotros no debemos decir que queremos leyes, que queremos transparencia, que queremos cosas claras, cuando nosotros no tenemos la suficiente o no tendríamos la suficiente claridad para hacerlo, que no ha sido el caso hasta ahora. Como te dije, hay muy buenos ejemplos en el PRM de que cuando se pidió, por ejemplo, no votar por la reelección presidencial, todos los legisladores de nuestro partido votaron a unanimidad por la no reelección. Y eso es la primera vez que pasa en una organización política, habiendo 40 y tantos legisladores. Asimismo, cuando hemos tenido que fijar posiciones partidarias, aunque en un principio haya divergencia, siempre al final la posición, como el caso del padrón cerrado, va a ser el padrón cerrado y va a ser como nosotros hemos venido predicándolo y haciéndolo. Entonces, por eso me siento contento, por eso creo que es una oportunidad brillante para todas las bases, como tú bien decías, ir y empezar a involucrarse en este bonito proceso para afianzar la democracia dominicana y hacer un partido de oposición que realmente valga la pena y que nos conectemos con el pueblo dominicano y con lo que el pueblo dominicano quiere y aspira de un partido político que lo vaya a dirigir. Y esa es la oportunidad. Usted militante que me está viendo, usted que está inscrito en el PRM, tiene la oportunidad de elegir sus autoridades. Si después usted no va y lo hace, entonces eso le quita mérito para después criticar a los que salgan electos. Algo que me llama la atención de este proceso es la lucha de lo nuevo y lo viejo. O sea, hay una dirigencia tradicional que busca mantenerse. Chu Vázquez, Andrés Bautista, quieren seguir siendo los máximos directivos del PRM en este caso, lo que se hizo también en el PRD, en su antigua militancia. Ahora viene entonces una generación compuesta por José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, esta joven que es diputada, Farideh Raful. Yayo Sanz, Lobatón, rostros nuevos, por ejemplo, el mismo Suferi también es una gente que, aunque no es de mi generación cronológica en edad, pero sí es un rostro nuevo en una militancia política. Es que es una generación alternativa que no se le ha dado la oportunidad. Hablamos de Robinson Díaz, hablamos de Ulises Rodríguez, hablamos de Víctor de Asa, que son los más cercanos a nosotros. Pero hay una lucha entre lo viejo y lo nuevo. ¿Qué prevalecerá? Eso sabrán las bases, qué quieren elegir. Por eso te dije que es una bonita oportunidad y es una oportunidad que muy pocas veces, valga la redundancia, se da en partidos políticos y que hace años en el quehacer político, y tú estás más enterado que yo por tu profesión de periodista, que
a una militancia partidaria no se le daba una oportunidad así de elegir sus autoridades. Y con una gama tan amplia de opciones que hay inscritos en el partido optando por esas posiciones, es decir, que nosotros los PRDMistas tenemos que sentirnos orgullosos y satisfechos de que la dirección del partido haya logrado hacer todo lo que ha hecho hasta ahora, y ahora nos toca a nosotros validar y darle peso a esas autoridades que salgan electas en el próximo 18 de febrero. Un gran reto que tiene toda esa masa del PRM y esa dirigencia que está en los pueblos y en la capital es no reeditar hechos del pasado, porque cuando en el PRD se produjeron grandes tensiones al momento de elegir a sus dirigentes, terminó la fiesta de los sillazos y eso estigmatizó al PRD y a sus dirigentes, muchos de ellos hoy en el PRM. Sí, por eso no estamos ya en esa antigua organización. Y más que eso, yo te diría que también tenemos el ejemplo de la convención pasada, que una convención que se hizo con un partido que no tenía un año de formado, que se formó la carrera, que fue la convención en que terciaron el presidente Mejía y Luis Abinader, y en el país entero no se registró un incidente. Sí hubo tal vez dificultades, sí hubo tal vez lugares donde no... Competencia reñida en ese entonces, y eso también determina el clima de la convención. Pero te dije, eso también hay que darle el mérito a los participantes y a los compañeros que participamos en ese entonces y todos los que fuimos a votar, que lo hicimos en orden y con transparencia. ¿De dónde salió la noticia, la información de que había un pacto entre Luis Abinader e Hipólito Mejía para armar el palé, la mutual, de José Ignacio y Carolina? No sabría decir. Hombre, mujer, nueva generación. No sabría decirte, eso tal vez ustedes como periodistas tienen más información que uno, que fue que lo sacaron en la prensa. Pero ellos son una opción, es lo que quiero decir. Quien lo está negando es Hipólito, Luis Abinader está callado. Porque es una opción. Fuera una imposición o fuera un acuerdo, si ellos fueran la única opción de elección. Pero hay más personas inscritas. Entonces, por eso digo que al final son las bases. Los líderes pueden tener su opinión y decir qué les gustaría hacer. O como bien tú dices, para decirlo claro, bajar una línea. Pero si bajan una línea y yo tengo otra opción, no necesariamente todos los compañeros deben hacer eso. Por eso digo, tienen varias opciones en todas partes, inclusive en las municipales también hay varias planchas, no hay plancha única de una tendencia o de otra, hay varias planchas. Iván Hernández, tú eres un político de la nueva generación. Sí, nací en política, pero soy de la nueva generación. No más preguntas por el momento, vamos a la pausa, seguimos en breve. El colega periodista Adriano de la Rosa nos participa la sentida muerte del hijo del periodista Epifanio Rodríguez. Epifanio Rodríguez, hijo, venía atravesando una situación de enfermedad, por problemas en los pulmones, hasta que finalmente a los 46 años de edad falleció en el día de ayer. Así es que lamentamos este luto, este duelo de la familia Rodríguez. Y desde aquí nuestro pésame para don Epifanio Rodríguez, que es uno de los pilares del periodismo dominicano. Continuamos aquí en el cafecito conversando con Iván Hernández Guzmán, miembro de número del PRM, nacido en el PRD y mudado al PRM desde su fundación. Sí, Usted tiene sangre presidencial. No se ría. Bueno, mi abuelo fue presidente, mi abuelo el presidente Guzmán fue presidente, y sí te digo que es la persona, podría ser, que más admiro como ser humano primero y luego como político. Te cuento como ser humano porque para mí el tiempo que lo traté, que lo tuve, que Dios me dio la dicha de tenerlo, era mi abuelo. Y como abuelo era insuperable. No era el presidente, el abuelo. Era mi abuelo. El presidente lo conocí después.
después que pasó todo y que ya vinimos a vivir a Santiago y que con el tiempo uno va creciendo y se da cuenta de quién era realmente, y por suerte y hizo las cosas como debió hacerlo, y por orgullo para la familia. Yo digo que para nosotros como familia ha sido una bendición y un orgullo que el pueblo dominicano y todos los dominicanos y dominicanas nos hayan dado la oportunidad, no solo a él, sino también a mi abuela, a mi padre José María, a mami, cuando les tocó servirle, y que lo han hecho de una manera digna, transparente, y que han ido a las posiciones que le ha tocado en el momento que les tocó, a servir y a dejar algo para los dominicanos y dominicanas. Y creo que ese es el espíritu de ahora, de, como tú decías, de la nueva generación de políticos y políticas que hay en todos los partidos. Es lo que yo digo como dominicano primero, pues primero soy dominicano, más que pertenecer a una organización. Yo quiero mi país, quiero que este sea un país que se pueda vivir, que sea cada día mejor, que sea un país que nos sintamos orgullosos y orgullosas de estar en él y de llevar esa nacionalidad dominicana, y eso lo podemos lograr cada uno en nuestro entorno haciendo cosas mejores, dejando atrás el individualismo y pensando un poquito en la colectividad. Y creo que esa fue la diferencia entre el presidente Guzmán y otros presidentes, que él pensaba mucho en el ser humano. Recuerdo siempre que él me decía, y yo no tenía tal vez edad para comprenderlo, de que la democracia dominicana costó mucho y que había que cuidarla. Y otra frase que él siempre usaba es que el que tenía la oportunidad y había tenido el privilegio de ser alguien y de tener la oportunidad, valga la redundancia, de dirigir y de poder tomar decisiones, era una gran responsabilidad. Era una gran responsabilidad y debía hacerlo con amor y con cariño y sin nunca írsela a la cabeza. Eso me lo decía, hasta el último día que existió y que tuve la oportunidad hasta ese mismo día de estar con él. Bien, de mi parte, para cerrar la página histórica que estamos hablando, la llegada de Silvestre Antonio Guzmán Fernández al poder, cerró un capítulo de una semidictadura o de una democracia sangrienta, una democracia con persecución política, hacia una nueva democracia con libertad, con muchos problemas sociales por el cambio que genera siempre algún tipo de convulsión, pero una democracia nueva, sobre todo con libertad. Y eso hay que reconocerlo en la historia, que el nombre de Silvestre Antonio Guzmán Fernández está ahí puesto para marcar ese cambio. Pero vamos al presente. El PRM está envuelto en un proceso convencional ahora, pero el objetivo es el 2020. Claro. El objetivo es promover el bienestar social. El objetivo es sacar a este pueblo de la pobreza en que está inmersa. Y para eso hay que confrontar políticamente al Partido de la Liberación Dominicana que está en el gobierno. Sí, por eso estamos armando en el PRM, como dije al principio, un partido moderno, un partido que se conecte con las bases y que se conecte con la población dominicana. Y la manera de hacer eso, vuelvo y repito, es en cada comunidad, en cada rincón de la República Dominicana, que esa militancia se movilice, trabaje en la organización primero de esa convención, luego en ir a votar en esa convención, y que los que salgan electos en los diferentes pueblos, por ejemplo, en Juncalito, en Pedro García, sean las personas que realmente representen esa comunidad. Y eso nos dará una conexión con esas comunidades, nosotros como dirigentes, y vamos a saber qué está pasando y cuáles son los reclamos de esa comunidad, aparte de los reclamos nacionales que debemos corregir, que es que impere la ley en la República Dominicana, que se respete, que la ley sea igual para todos, no una ley para el pobre o para el que no tiene un cargo político o para el que no tiene un apellido sonoro y otra para esas personas, sino que sea una ley igual para todos, que todos los dominicanos y dominicanas podamos salir a las calles y no sentirnos inseguros como está pasando ahora, que
para mí también es parte de la misma falta de consecuencias, que haya un régimen de consecuencias en este país, que el que tenga la oportunidad de llegar a una posición pública y administrar fondos públicos lo haga con transparencia, responsabilidad, y si no lo hiciera así, que también sufra las consecuencias de no hacerlo así. Y, en fin, hacer una República Dominicana que todos y todas nos sintamos orgullosos y nos sintamos contentos de ser dominicanos y lo podamos exhibir en todas partes del mundo y no nos vean como los que aquí vivimos como chivos sin ley, que no se respetan las leyes, que no hay consecuencias para los actos dolosos, y esas son las cosas que todos como partido y como dominicanos y dominicanas, más que como un partido, debemos cambiar. Ese es un aspecto, tocar el tema de la corrupción y que el que roba, el que daña o atenta contra la cosa pública tenga las consecuencias penales y civiles que la ley y la Constitución manda. Seguimos conversando con Iván Hernández luego de la pausa comercial. A veces hay que esperar. Yo vuelvo a retomar el tema con relación a la democracia. La democracia es el gobierno de la mayoría. En la democracia, como sistema político, se tiene el derecho a elegir y a ser elegido. Entonces en el PRM se va a presentar una situación a la vuelta de la esquina, y es que habrá que elegir un candidato. Y todos estos que están ahora involucrados en el proceso interno para elegir a las autoridades locales, regionales y nacionales, tendrán después que ponerse o la chaqueta de Hipólito o la chaqueta de Luis Abinader. Sí, bueno, te corrijo, no uno, o sea, son 4.300 tantos cargos electivos que hay que, acuérdate que hay que elegir diputados, hay que elegir senadores, hay que elegir candidatos a alcaldes, y si bien como militante uno tiene a tomar parte de ese proceso cuando llegue, acuérdate que las autoridades que salgan electas deben ser autoridades partidarias. Y aunque tengan su simpatía y a la hora del voto ejercerlo por alguien, como autoridad deben manejarse con equidad y poniendo el partido en primer lugar. Y estoy seguro que cualquiera de los candidatos y candidatas que están inscritos y que salga electo lo hará así, porque son personas muy buenas, de mucho criterio, tienen una trayectoria profesional y una trayectoria pública intachable en la mayoría de los casos y en todos. Es decir, que por eso te digo que estoy satisfecho con cómo va el PRM y el rumbo que va tomando, y creo que le estamos dando un ejemplo a la sociedad dominicana de unidad, de cómo se deben hacer los procesos, y a los otros actores del sistema político también. Hay algo que yo siento como que no se trabaja lo suficiente a lo interno de los partidos políticos, y es en torno al criterio de cuál es el verdadero rol del Estado. Si el Estado es un ente para beneficiar a los menos pudientes, a los menos beneficiados del pastel económico, o si el Estado es un ente que genera oportunidad para todos. Pues ahora mismo yo como ciudadano clase media me siento trabajando y pagando impuestos para pagarle la luz al que no la paga, para pagarle la tarjeta de solidaridad, el bono gas, el bono luz al que no tiene, para pagar las cuentas de extranjeros que van a nuestros hospitales públicos cuando mis hijos van a una clínica. Entonces estamos generando impuestos hasta para pagar botellas, y eso genera algún tipo de impotencia y pérdida de fe del ciudadano. Sí, es muy correcto tu posición, y es las cosas que debemos cambiar como los partidos políticos. De hecho, después de la elección de las autoridades, en este mismo año vamos a hacer un gran congreso como Partido Revolucionario Moderno, donde vamos a fijar nuestras posiciones y retomar otra vez la ideología partidaria, los cursos partidarios en las diferentes regiones, zonas del país, para ir alineados y y mostrarle al país no solamente figuras ni candidatos que podamos llevar, sino qué vamos a hacer para transformar este país, y que tanto
la clase media que es tan golpeada en este país, como tú dices, que todos los impuestos al final de la historia, todos se lo cargan a ellos. Yo digo siempre que aquí en este país hay dos impuestos, están los impuestos claros por el Estado y los impuestos ocultos. ¿A qué me refiero? Que usted, aparte de pagar agua, tiene que tener una cisterna o debe tener un tinaco porque si no, no se le va el agua. En su casa usted paga una energía cara, energía eléctrica tal vez la más cara, y debe tener un inversor o debe tener una planta eléctrica si tiene un negocio. Si usted paga una policía que tiene muchísimos efectivos y un ejército, pero también debe tener un guardián en su casa o en su negocio para que no sea víctima de la delincuencia, y a veces eso ni es garantía. Usted hay que tener alarma, cámaras de videovigilancia, pagas por perros. esos son impuestos. También debe pagar un seguro médico que se lo descuentan obligatoriamente, o usted tiene que hacerse de él, porque si llega a un hospital público y no tiene seguro, o privado. Que pagamos impuestos para solventar el presupuesto de la salud. Entonces, exactamente, hay dos impuestos. Hay el impuesto directo del Estado y el otro impuesto. Y esas son de las cosas que debemos mejorar. Y nos pasa a todos los dominicanos, no importa la clase social o el trabajo que hagamos. Entonces también lo que te dije de la seguridad ciudadana la pagamos, es carísima porque nos lo descuentan. Cada vez que usted paga un galón de gasolina, cada vez que usted paga una tarjeta de llamada, por cada 100 pesos de una tarjeta de llamada usted está pagando 30 de impuestos. Un galón de gasolina, dicho por la misma autoridad, usted paga casi 100 pesos de impuestos, entre otras cosas, aparte de todos los impuestos que pagamos cuando compramos y hacemos cualquier cosa. Es decir, que por eso es importante que los dominicanos y dominicanas nos involucremos en el quehacer político y nos fijemos en las autoridades que elegimos, porque al final mucha gente dice, a mí no me importa la política, a mí no me importa, eso es un problema de los otros, pero esos políticos son los que te hacen la justicia a ti, son los que deciden qué policía vamos a tener, son los que deciden qué impuesto vas a pagar, son los que deciden todo, por qué calles vamos a transitar. Entonces, la gente debe empezar a generar conciencia de eso y darse cuenta que al final, con ese voto, es que tiene el poder en sus manos. Si nos damos cuenta de eso, vamos a tener una mejor República Dominicana, estoy seguro. Pero has dicho que la política se estudia, la política es una ciencia y hay que formar políticos. Los partidos deben ser escuelas para formar políticos, porque después de todo, el objetivo es alcanzar el poder. Lo hacemos con todo romanticismo de la oposición, pero al final, si como político, si como ejecutivo no se tiene la formación, entonces vamos a lo mismo. Ni sabemos para qué vamos a resolver problemas personales, exacto, problemas de grupos, problemas de familia y no problemas de la sociedad. Y para eso no debe ser. Te dije anteriormente que ese había sido uno de mis orgullos y de mis satisfacciones y compromisos, sobre todo compromiso como dominicano, de que la generación que me precedió y que tuvo la oportunidad y que el pueblo dominicano le dio esa gran oportunidad de servir, lo hizo pensando en la mayoría, no en servir grupos, ni en servirse a sí mismo, lo hizo pensando en la República Dominicana. Y es lo que debemos hacer ahora como oposición y cambiar esto, porque si bien tú lo dices, y vuelvo y lo repito con toda responsabilidad, si nosotros vamos a cambiar para cambiar y hacer más de lo mismo, entonces no vale la pena hacer un cambio y cambiar simplemente de rostro o de figuras que sigan actuando de la misma manera y que no se genere el cambio que quería la República Dominicana y que quiere y que estamos conscientes todos los dominicanos y dominicanas. Y ese cambio de que habla Iván Hernández, ¿desde qué con qué persona lo podemos encaminar? Desde el PRM. Elíjame uno. Yo entiendo que es un grupo de personas. También es un error pensar y creer en las figuras mesiánicas y en que solo depende de una persona y si esa persona no está, entró el mar. No, debe ser un equipo de personas. Y por eso es la importancia tiene que haber una cabeza. Sí, pero es por y eso. Esa cabeza tiene que tener una orientación filosófica. Pero por eso es que te digo que es la importancia de construir una plataforma. Ahora estamos en ese proceso de construir ese PRM y esa plataforma que falta. Ahora tenemos que elegir las autoridades, luego hacer los congresos para definir las ideologías y pasársela y darle el entrenamiento a nuestros militantes. Y luego, el que elija la mayoría
de nuestro conglomerado, esa será la persona que encabezará el cambio. Si la persona, si esa base y esa organización partidaria lo hace, como te dije, con el corazón y está consciente y está entrenado, estudiado como debe ser, va a elegir el mejor. Respetar la voluntad de la mayoría, esa es una de las tareas pendientes en todos los partidos políticos dominicanos. Vamos a la pausa. En los minutos finales del cafecito de hoy, en esta conversación con Iván Hernández, vamos a darle entonces oportunidad para que detalle cuáles son los aspectos relacionados a la convención del 18 de febrero, la programación desde ahora hasta ese día. Bueno, la programación para la convención, ya esta semana terminamos de inscribir, de digitar las inscripciones. Creo que hay unos 253 personas que se eligieron, que se inscribieron a diferentes cargos en toda la geografía nacional. Entonces ahora la comisión organizadora de la convención, la semana próxima ya elige... Hay que imprimir boletas. Hay que imprimir boletas, hay que... imprimir el padrón. Exactamente, y hay que también formar las comisiones que van a trabajar en cada una de esas provincias como gestores de esa convención. Los delegados que van a representar los candidatos. Exactamente. Eso, bueno, eso lo eligen ya los candidatos como tal, pero el partido y sí la comisión organizadora de la convención, la CNO, elige ya qué personas van a encargarse de cada una de esas provincias. Van a ser centros de votación habituales, es decir, los mismos que usa la Junta Central Electoral. En algunos casos, esa es la aspiración que queremos. ¿Se va a pedir una supervisión de la Junta Central Electoral? No, entiendo que no, no es necesario. Es un proceso privado. Es un proceso privado, es un proceso que está claro, diáfano, y cada uno de los militantes sabe qué hacer. Y bueno, si no sé, ya eso lo decidirá don Tony Raful, que es el presidente, pero entiendo que nosotros como organización estamos preparados y capacitados para hacer un proceso interno y que quede de una manera diáfana, transparente, y que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Yo entiendo que todos lo vamos a elegir así, y te lo digo con ese nivel de confianza porque es la actitud que noto en cada uno de los miembros, inclusive con cada una de las personas que he podido hablar, de que se han inscrito, que son todos mis amigos y amigas de mucho tiempo. Es la actitud de participar de una manera diáfana, transparente, y someterse, como dije, al escrutinio de las bases. Ahí las bases del partido son los que van a tener la voz cantante, son lo más importante en el partido, y el espíritu del PRM es someterse a ese escrutinio para tener una dirección que sea validada por esa mayoría, no que se diga que fue fruto de una imposición o que vino de la antigua casa con ese cargo o que porque es amigo de fulano, sino cada uno va a tener la oportunidad de hacer su trabajo proselitista, de agenciarse sus simpatías, de que cada uno de nosotros apoya al que crea mejor, pero sin desmeritar al otro y sin pensar que el otro, porque perdió, es una mala persona o es una persona que no conviene. Todo lo contrario, el secreto de nuestro éxito como partido de oposición es ir todos unidos, todos juntos, como una gran familia, y la historia lo ha demostrado, como te decía fuera de cámara, las veces que hemos triunfado y que se han producido cambios en República Dominicana y en cualquier otro país, es cuando se deponen las actitudes personales y se va unido como una gran masa pensando en el país en cuestión y en qué cambios necesita la sociedad. Y yo digo que para producir esos cambios primero hay que llegar, y eso es lo que debemos pensar todos como militantes. En el caso de Santiago, ¿cuáles son los intereses que se están batiendo aquí? ¿Te refieres intereses a quiénes son los candidatos? Candidatos, tendencias. Bueno, las tendencias más grandes son de Luis Abinader y de Hipólito Mejía, son los ¿Quiénes líderes. se inscribieron para la presidencia municipal?
Para la presidencia municipal se inscribió Elías Arbaje, Amarilis Baret. Esos dos son de Hipólito. Sí, Andrés Cueto. Abinader. Y Nelson Abreu. Nelson Abreu. Abinader. Hay 4 candidatos. Hay 4 candidatos a la presidencia. ¿Y a la Secretaría General? Federico Reynoso. Se alió con Cueto. Y no sé cuál otro. Kelvin Peralta. Kelvin Peralta. Ramón Martínez, no sé si se llegó a inscribir, porque no he visto, sí, Ramón Martínez también. Mi amigo Ramón. Bueno, no sé si se me queda alguno, porque te dije, eso simplemente pasó ayer, pero hasta ahora son esos. ¿Otros cargos se van a elegir aquí? Vicepresidentes también, hay varios inscritos a vicepresidentes, no tengo la lista y no quiero mencionarlos porque quiero... no excluir a nadie. No, sí, que después dicen, mira, no lo mencionó porque no... ¿Quién preside la comisión electoral acá? No, todavía no está Víctor Méndez, obviamente como presidente del partido, como presidente en funciones, pero todavía la comisión organizadora no ha... siempre es el compañero Darío Castillo, que viene de Santo Domingo, pero todavía no nos han asignado una persona que va a ser, ya como te dije, eso la semana próxima. ¿Un mensaje final a los PRMistas en este proceso? Sí, claro, que todos participemos, que nos sintamos orgullosos de nuestro partido, que ha hecho cosas y ha mostrado avances en menos de 3 años, que muchos partidos del sistema con décadas de antigüedad no lo han logrado hacer, y que participemos de una manera civilizada, participemos siempre poniendo el partido sobre las apetencias personales y que, como yo dije, la militancia y las bases de ese partido tienen el balón en su cancha para elegir el que crea o la persona que crea más digna para que los represente. Es decir, que esa oportunidad no la vamos a tener de una manera muy frecuente y aprovechemos estas que van a ser las autoridades que nos van a representar en el 2020 y en la próxima contienda electoral. Gracias a Iván Hernández Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, por estar con nosotros largo y tendido hoy en el cafecito. Hasta mañana.